Hola a todos y bienvenidos a Te Hablamos, un programa donde hablamos de autismo. El día de hoy hablaremos acerca de la aceptación y hoy contamos con la presencia de las psicólogas Rebeca Zamora, máster en Psicología Clínica y Salud y psicóloga clínica del Hospital de Alajuela, y también de Andrea León, también máster en Psicología Clínica y mamá de Josué, un niño dentro del espectro autista. Bienvenidas a ambas. Muchas Muchas gracias. gracias, un gusto. Y además, como siempre, me acompaña mi esposa y panelista Silvia Ramírez. Hoy lamentablemente no nos pudo acompañar a Natalia. Okay, entonces arranquemos tal vez con esta conversación tratando de contestar la pregunta: ¿por qué es tan difícil como seres humanos la aceptación en general? Bueno, yo creo que es muy importante hablar del tema porque en realidad tiene que ver con las expectativas que tenemos como seres humanos en el amplio sentido de la palabra, en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos. La aceptación implica un duelo de expectativas, ¿verdad? De que no se nos cumplieron ciertos proyectos, metas, y me corresponde, ¿verdad? Ponerme a pensar, bueno, ¿cómo hago yo para aceptar que eso no era lo que yo esperaba? Uh-huh. Y de ahí, entonces vienen también enfrentándonos a emociones, a pensamientos, a cuestionamientos, que al final de cuentas y ojalá nos permitan llegar a esa aceptación que ustedes están hablando, ¿verdad? Uh-huh. Ok, en realidad, digamos, sé que tal vez la palabra duelo podría sonar un poco fuerte, ¿verdad? Claro. Ahora hablábamos un poco sobre el tema duelo, ¿verdad? Que no necesariamente siempre se utiliza, digamos, como para una muerte, sino también una separación, una expectativa laboral, ¿qué más? Bueno, todo. Todo, una enfermedad. Todo. Incluso es importante pensarlo como algo de la vida en donde cualquier situación o cualquier cosa incluso que yo pierda, así sea algo tan sencillo como decir, bueno, qué sé yo, mi mamá me ha regalado una cadena que fue muy importante para mí, se me perdió. Es un duelo perderla. Ajá. Hasta una cosa, ¿verdad? Ajá. Una cosa, una expectativa, una mascota, una persona, cualquier cosa que yo pierda y que para mí que signifique tenía una ilusión. Exacto, eso es un duelo. Yo siempre le digo a los pacientes que el duelo duele, precisamente, ¿verdad? Entonces, eso que yo perdí, esa incluso idea o expectativa, me va a doler y necesito ver cómo manejo ese dolor, ¿verdad? Y el dolor, que es parte de la vida, necesita ser manejado, porque de lo contrario nos va a llevar a etapas mucho más profundas de dolor, que ya podríamos estar hablando incluso de depresión, ¿verdad? Ajá. Pero qué importante que es eso que estás diciendo, porque el duelo a veces lo relacionamos solo con muerte. Ajá. Y no necesariamente tiene que ver solo con, con esa etapa de la vida, de la muerte, sino con muchas otras cosas, ¿verdad? Y en este caso, estamos hablando de autismo, como que se siente, digamos, algo muere, ok, pero ¿qué muere? Entonces ya tenemos el diagnóstico. ¿Qué murió ahí? ¿Qué murió ahí? Bueno, yo creo que ahora André nos puede hablar mucho de eso como mamá. En el caso de la consulta mía, donde yo atiendo papás, precisamente en el proceso de diagnóstico, de entrega de diagnóstico y posterior acompañamiento, lo que uno observa mucho incluso es la cara de esos papás cuando uno entrega el diagnóstico, ¿verdad? Esa cara desencajada, esa cara de sorpresa, donde no se la creen, ¿verdad? O algunos donde decían, por ejemplo, yo tenía como cierta idea, pero pensaba que no, que me iban a decir que no, ¿verdad? Entonces, esa expectativa de lo que a nivel de la sociedad, de la cultura, se espera, entre comillas, de lo que es ser papá de un niño normotípico, que a mí esa palabra ¿verdad? Me genera una cierta sensación no tan bonita. Es como, ¿y ahora qué hago si no está dentro de ese estándar que me dijeron que iba a estar? Y todos los retos que eso implica también, ¿verdad? Entonces yo creo que acompañar a los papás en esa entrega de diagnóstico y después decirles, bueno, mire, este espacio también va a ser para usted. El diagnóstico es por un caso de un niño en particular, pero al menos en el hospital trabajamos mucho lo que es esa familia,
¿verdad? Y esos papás, que son los que van a acompañar a ese niño también. Pero sí, es el duelo por esa expectativa de lo que yo creía que iba a ser. Y resulta que me están cambiando todas las reglas, ¿verdad? Correcto. Perdón, Dale. que como mamás, ¿verdad? Cuando nos dicen que vamos a tener un hijo, lo mismo, ¿verdad? Uno hace un proyecto, uno se imagina, en mi caso, Josué es el segundo hijo, entonces ya teníamos como la experiencia con el primer hijo, y uno decía, iba a ser fácil, ¿verdad? Ya vamos sobre ruedas y ya me funcionó con uno, con sabe el... más o menos cómo es. Exacto, con el segundo ahí va. Pero resulta que las cosas van cambiando, que esas expectativas, esos recursos que tenía yo como mamá o mi familia en ese momento, ¿verdad? Hubo que modificar, que aprender cosas nuevas, definitivamente que seguimos aprendiendo, ¿verdad? Entonces ahí es donde se empieza a generar como ese duelo que estamos hablando, que se viene a sumar tras de eso a otros duelos que en esos momentos de la vida también se nos dio, ¿verdad? Josué nació y bien, después vino la pandemia, resultó después del fallecimiento de mi mamá, o sea, había que hacer más esfuerzo, muchas ¿verdad? Emociones. Exactamente. Y a donde viene también el cuestionamiento de qué hice yo o qué dejé de hacer, ¿verdad? Entonces que cuando me dan el diagnóstico, que aquí también el duelo va a ser muy importante de la forma en la que nos lo dicen, ¿verdad? Ya de por sí uno se imagina autismo, ¿verdad? Uno tiene una concepción errónea o no, ¿verdad? De algo que no precisamente lo que el hijo de uno vaya a tener. Pero de la forma en la que a uno se lo van a decir va también a generar ese proceso de aceptación o de entendimiento mejor o no. En mi caso, hubo varios diagnósticos, varias personas que nos dieron el diagnóstico. Lamentablemente no fue como en el hospital, que fue un equipo, que fue de forma empática. La primera fue terrible. Fue terrible. Yo estaba sola, me la dijeron con mis 2 hijos, ¿verdad? Y yo le decía a Rebe que yo salí llorando. Manejé llorando, ¿verdad? Porque fue como, puchis, no es que me dijeran que mi hijo es autista, ¿verdad? Es que me estaban dando un pronóstico terrible, ¿verdad? Que en ese momento exactamente yo dije, ¿ahora qué hago? ¿Cómo se enfrenta uno a esto, verdad? Ya después, bueno, hubo otras formas de decirlo, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos, para no adelantarme, ¿verdad? Irles comentando también cómo uno lo va viviendo, porque a pesar de que uno piense o la gente piense que uno como psicólogo va a manejar esto, ay, de forma tranquila, de forma serena, o sea, uno es mamá, ¿verdad? Primero mamá y luego psicóloga. Exacto, la teoría queda muchas veces aparte de los sentimientos como mamá, y a veces es un reto, ¿verdad? Porque la gente también piensa de que uno tiene que enfrentarlo de una forma adecuada, de que uno tiene que tener paciencia, de que uno tiene que tener serenidad, y resulta de que no, ¿verdad? No siempre es así. Entonces ese señalamiento a veces de la gente pues no ayuda en ese proceso. Pero bueno, vamos a irlo hablando poquito a poco. Ok. Para nosotros, ¿qué tal fue ese proceso? Bueno, de hecho cuando nos lo dijeron, no sé si lo voy a mencionar, pero bueno, nos lo dijeron, al menos yo me sentí atacada. Me sentí atacada porque fue en la primera escuela, primer kinder que estuvo Alex, llegaron las directoras, la maestra y una de las terapeutas, ¿verdad? Pero prácticamente fue para decirnos, ok, tiene autismo y de paso no te puedes seguir quedando en esta escuela. Entonces fue así como fue un shock. Digamos que no fue que lloré ni nada, pero sí me quedé seria, callada, y de hecho no hablé en todo el camino. Y más llegué a la casa, hice cena y me fui como para el parque del condominio y ya, o sea, yo estaba así como totalmente en shock, ¿verdad? Entonces sí, la entiendo. Y mi hermano me decía, y entonces yo no quiero hablar. Sí. Pero que yo no quiero hablar. Sí, yo soy tal vez más lógico, digámoslo así. Entonces mi manera de verlo fue más de analizar, tratar de encontrar una solución al problema, ¿verdad? Que yo creo que eso es parte de lo que me caracteriza a mí más bien, el tratar de ir a entender
de qué se trata todo esto, leer y ver cómo lo soluciono, ¿verdad? Entonces, más bien para mí fue más bien el proceso de decir esto no lo puedo solucionar. Que yo creo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero para mí fue más bien esa parte de está bien, esto es algo que está bien, podemos manejar, pero el proceso difícil fue más bien llegar a la De parte de cómo la hacerlo aceptación. después, Exactamente. cómo manejarlo. Sí, y también iba Tamara, también tenemos una hija mayor, ¿verdad? Tamara puede tener como 9 años o algo 9 así. años. Y entonces iba en el carro y preguntando, ¿y qué es eso? ¿Y por qué? Y yo así como, ya, Sí. de cómo explicarle y todo, ¿verdad? Fue otra Porque tenían que dinámica. lidiar no solo con el diagnóstico, Ajá. sino buscar escuela. Sí. Ah, sí, también, exacto. Ujú. Sí, no era solo una cosa, sino era, Sí. o sea, todo. Y eso es algo también muy, muy importante y creo que daría para todo otro episodio, ¿verdad? Qué difícil que se hace el que no haya una claridad con respecto a qué es lo que necesitan los chicos dentro del espectro, ¿verdad? Así como los chicos que están con déficit atencional, la variedad de situaciones que hay, no solamente con un nombre y un diagnóstico, sino situaciones sociales y familiares, ¿verdad? No necesariamente nuestro sistema educativo está preparado para todo esto, para Ese es las otro episodio. necesidades y múltiples Sí, cosas que sí, se necesitan, para otro ¿verdad? episodio. Pero qué duro, porque es una situación constante también en la consulta, de cómo los diferentes chicos tienen esas trabas a nivel de las escuelas, ¿verdad? Y casi que incluso los docentes dicen, mándeme el diagnóstico, que ahí también hay como su temita, ¿verdad? De que para que usted ocupe un diagnóstico, si usted sabe y nota que el Las niño necesidades. necesita Ujú. Adecuación. desde adecuación hasta apoyos particulares, no llegando a adecuación, pero si se sabe, se ve, es algo notorio, ¿verdad? Y a veces los papás se sienten muy presionados también por eso. No solo porque o le hago, o le llevo el diagnóstico, o me lo sacan, o bueno, y entonces ahora yo qué hago con esto. ¿Cómo hago para que aprenda? ¿Cómo hago para que lea? ¿Cómo hago Ajá, para ¿cuáles que... son nuestras opciones? ¿Verdad? ¿Qué opciones va a tener Exacto. mi hijo? Exacto. ¿Qué voy a exacto. hacer? ¿Dónde lo voy a llevar? ¿Dónde Y lo van a eso- aceptar? Lo van a aceptar. Claro, y como dice Andre, ¿verdad? Y como ustedes lo han vivido también, todo eso se suma al duelo que ya existe por el diagnóstico, ¿verdad? Pero Ujú. empiezan a haber otro montón de cosas que también empiezan a sumar emociones que desbordan a los papás. Ujú. Y aquí es importante recalcar esto, que el proceso de duelo va a ser totalmente personalizado, ¿verdad? Porque va a generar mucho o va a impactar mucho la historia de vida, ¿verdad? De qué recursos tenemos, cómo Sí. hemos sabido enfrentar las crisis previamente, si soy una mamá soltera, si tengo, ¿verdad? Una familia conformada. O sea, es que es un montón de situaciones que uno empieza a analizar frente a una noticia, ¿verdad? De cualquier índole de duelo, ¿verdad? Que entonces eso también va a ser muy significativo a la hora de ver cómo vamos a pasar por las diferentes etapas hasta llegar a una aceptación, ¿verdad? Entonces, aquí también es importante recalcarlo, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de dos familias, de dos mundos, pero sabemos que hay infinidad de formas de enfrentar que para unos papás se les está haciendo más complicado que para otros. Y esa es la idea, que hablemos de estos temas para sentirnos que no estamos solos, Ajá. ¿verdad? Que podemos, de que hay alternativas, no precisamente como quisiéramos, ni tan rápido, ¿verdad? En la cuestión de apoyos educativos, demás, como estaban hablando, pero sí de que a nivel social, ¿verdad? Yo creo que esta iniciativa de ustedes, ¿verdad? Yo creo que va para eso, para que los papás que a veces no tengan estos recursos o nos cueste o que estemos, ¿verdad? Estancados en algo, sepan que igual podemos salir adelante y que tenemos también apoyos para nosotros como papás, que a veces pues cuesta decir cómo me estoy sintiendo, ¿verdad? Yo creo que ¿qué no hacemos por los niños, independientemente de las condiciones, ¿verdad? Y si hay que invertir, si hay que llevar, lo hacemos. Pero qué tanto, como decías, ¿verdad? ¿Qué tanto lo vamos a hacer nosotros? ¿Qué tanto yo como mamá o como papá me voy a dar el permiso como de externar lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo? Porque no hay ese espacio, ¿verdad? Ujú. Ahora que hablaste de etapas, creo que es un buen... nos da pie para empezar a hablar tal vez de las etapas del duelo, ¿verdad?
y se habla mucho de estas etapas. Entonces tal vez empecemos con la negación, ¿verdad? La primera reacción es, ok, no. Esto no me puede estar pasando, esto no me puede estar pasando, esto no está pasando tan siquiera, ¿verdad? No debe ser cierto, probablemente es otra cosa. O todavía está, en nosotros está muy pequeño, probablemente no, y ya cuando crezca, conviviendo con otros chiquitos, ya va a pasar, ¿verdad? Quizás la pregunta es ¿por qué nos cuesta como humanos salir de ahí, ¿verdad? De esa etapa de negación. Yo creo que es lo que les decía ahora hace un ratito, ¿verdad? De que esta tendencia a, entre comillas, normalizar lo que se esperaría, que debe ser algo, hace que cuando no estamos en ese algo, entonces uno tiende a negar porque yo quiero estar en ese algo, en eso que me dicen que es lo normal, ¿verdad? Entonces, cuando me dicen que me salgo de lo que se espera, pues yo no quiero y digo que no. Yo lo que quiero es estar donde todo el mundo está, qué es lo que se espera, qué es lo que dicen que tiene que ser mi hijo, mi hija. Y creo que están equivocados, porque yo lo veo bien, ¿verdad? Entonces, esa parte de que la expectativa social no se cumpla en mí, en mi familia, en mi hijo, eso choca. Y yo no quiero, porque sé lo que viene además. El señalamiento, los retos, como decía Andrea, si no tengo el apoyo tampoco de la familia, y aquí tampoco hay que dejar de lado toda la parte que tiene que ver con la propia persona de los padres, ¿verdad? ¿Cuál es su propia historia? Y eso también hace como que ellos puedan enfrentar temores de que si esto está pasando, ¿cómo voy a hacer si mi propia vida había sido un desastre, verdad? O si tengo situaciones de fondo que vengo jalando. No, yo con esto no puedo, así que digo que no. ¿Verdad? De momento también en un inicio va a ser algo funcional, en el sentido de que nos están dando una noticia que nos duele, ¿verdad? Que nos está abordando y nos está sacando como de contexto todo lo que teníamos planificado. Entonces, no vamos a pretender de que en un inicio, cuando nos den el diagnóstico o alguna situación de duelo en general, uno lo acepte y diga, ok, voy con todo para adelante. O sea, va a haber un momento como de shock, ¿verdad? Donde uno queda paralizado porque uno necesita paulatinamente ir procesando ese dolor, ¿verdad? Es que aquí estamos hablando de que hay un dolor, ¿verdad? No es solo todas las interrogantes, sino el dolor. Entonces, no es malo pausarse, ¿verdad? Aquí la idea no es quedarse en que no está pasando nada, pero sí es importante darse ese espacio de decir, me está doliendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mi hijo? ¿Verdad? Y ya después, pues ir tratando de buscar como esas respuestas, que a unas las tendremos y otras no. Y lo que decías es importante, ¿verdad? De salir de ahí, ¿verdad? Es bueno darse ese espacio, pero es importante salir de ahí, ¿verdad? Porque es peligroso el quedarse en esa situación de negación y especialmente en la condición del autismo en donde el pretender que no está pasando nada, el ignorarlo, el dejar y decir esto va a pasar en algún momento, ¿verdad? Sí, puede traer otro tipo de consecuencias. Claro, en el programa anterior hablamos de la importancia de la intervención temprana, ¿verdad? Del diagnóstico temprano, del poder ir a darle los apoyos que necesita desde pequeño. Si decimos, no, es solo cuestión de que es tímido o es que le cuesta hablar o es que le cuesta socializar, puede acarrear que cuando ya tengamos que hacer algo, sea demasiado tarde, ¿verdad? Para poder revertir de alguna manera algunas condiciones que se podrían haber tratado desde el inicio. Ok. Y tal vez aquí me gustaría que derribemos el primer mito, ¿verdad? Del día de hoy, que es que el autismo es una condición exclusiva de la infancia que desaparece con la edad. Bueno, nada más alejado, ¿verdad? De la realidad. A mí me gusta mucho verlo como una forma de ser, ¿verdad? Por ejemplo, cuando en el hospital, como decía Andrea, trabajamos en un equipo, es la clínica de neurodesarrollo, pero igual cada una de las profesionales, que somos una psiquiatra, una pediatra y mi persona, de pronto nos vamos dejando esos pacientitos, ¿verdad? Hacemos el diagnóstico en conjunto, en algunas otras oportunidades hacemos solo el diagnóstico cada una, pero a mí me gusta mucho decirle a los papás, mire, esto es una forma de ser. Usted tiene la suya, yo tengo la mía, todos tenemos nuestra forma de ser. Y es una manera de vivir y de ver la vida, ¿verdad?
de repente presenta algunos retos más importantes que otras formas de ser. Pero el hecho de que podamos entender que esta forma de ser necesita un acompañamiento también, ¿verdad? Los papás lo valoran, lo aceptan y se les hace un poco más sencillo, ¿verdad? De que puedan entender que ese ser que tienen en sus manos, esa vida que tienen en sus manos, es de una persona que se comporta de esa manera porque así es. Uh-huh. No va necesariamente a cambiar porque yo quiero que cambie. Uh-huh. Y esa es su forma de ser el resto de su vida, uh-huh. ¿verdad? Entonces, es más bien acompañarles en ese proceso, ¿verdad? Y a veces llegan, ¿verdad? Papás que tal vez no conocen mucho del tema, de decir, pero eso se le va a quitar. Entonces es como, ¿verdad? Precisamente por eso me gusta esa forma de verlo como esa forma de ser, es su manera de ser, uh-huh. Lo va a acompañar. Y si tenemos que entonces enseñarle a que, bueno, la sociedad tan de pronto cuadrada en ciertas cosas, necesita que aprendamos estrategias para poder entender ciertas cosas cuando estamos dentro del espectro, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, nada más alejado, o sea, esto no se quita y no se cura, uh-huh. porque a veces hay papás que dicen, ¿y se va a curar? Mire, es que no se va a curar porque no está enfermo. Uh-huh. Si habláramos de enfermedad decimos que hay una cura, uh-huh. quizá, pero es su forma de ser y no se va a curar, no uh-huh. está enfermo, no hablamos de enfermedad. Correcto. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, pasemos de la negación a la ira, al enojo, al sentirse impotente y al mismo tiempo enojado con la situación, que también es importante, ¿verdad? Sí, claro. Es importante pasar por esa etapa de no quedarse solamente en negación y explotar de alguna manera, digamos, lo que uno lleva adentro, ¿verdad? Ese resentimiento o esa ira. Pero ¿cómo evitamos que eso se vaya hacia las personas que no tienen la culpa? Y André lo decía, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad? Y creo que ustedes también lo han vivido. Exacto. ¿Qué hice? Pero qué importante que es darle valor a esa emoción. Uh-huh. ¿Verdad? Decir, sí, estoy molesta, estoy uh-huh. enojada. Sí, ¿por qué a mí? ¿Qué hice mal? Ajá. ¿Qué hice? Y eso es un cuestionamiento muy, muy frecuente. Uh-huh. Si hubiera hecho, no hubiera hecho tal cosa, ¿será que? Exacto. Uh-huh. Pero entonces, lo que decía André ahora también es súper importante. ¿Cómo nos dicen la noticia, pero sí. también cómo nos acompañan? Uh-huh. Y por eso es que les decía ahora que en el hospital tratamos de que esa familia que recibe el diagnóstico, es que uno está frente a ellos, uno observa esas caras, uh-huh. uno observa su cuerpo, si está rígido, si está encorvado, cómo reacciona esa familia, ¿verdad? O a veces incluso solo la mamita, como decía André, ¿verdad? Que también a veces hay mamás solteras, a veces llega el papá y la mamá, a veces llega la abuelita, uh-huh. ¿verdad? Entonces, ¿cómo acompañarle y decirle, mire, está bien lo que usted está sintiendo? Uh-huh. Dese el chance, siéntalo. Y particularmente me parece muy importante también que sean espacios diferenciados. Por ejemplo, hay cosas que yo le digo a los papás, esto lo vamos a hablar solo entre grandes. Uh-huh. Los chicos son súper perceptivos, súper inteligentes son los niños, ¿verdad? Entonces, ellos no necesariamente comprenden el contexto tal cual, pero leen caras, sienten cosas, ¿verdad? Sus papás tal vez no están llorando, pero la tensión que se siente es uh-huh. mucha. Uh-huh. Y ellos los vuelven a ver. Sí, a ver qué está pasando. Se les acercan uh-huh. y les ponen la manita. O están jugando por allá en el consultorio, pero uno sabe que están prestando atención, respondieron algo de pronto. Entonces, esos espacios diferenciados para los papás y decirle, bueno, sí, mire, la cita es a nombre de su hijo, pero va a venir usted solita. Ajá. Y vamos a hablar de esto. Y llore todo lo que tenga que llorar, enójese todo lo que tenga que enojarse, cuestiónese todo eso, porque eso es parte también de esa elaboración del duelo, uh-huh. ¿verdad? Ese enojo hay que sacarlo. Uh-huh. Si no, nos enfermamos. Sí. ¿Verdad? Entonces, yo creo que ustedes son expertísimos también en saber que esto es súper importante de poder sacar, verbalizar y expresar. Uh-huh. Les cuento un poco. Yo me enojé con Dios, uh-huh. yo me enojé con la familia, me enojo con las maestras, me enojo con las mamás,
porque lamentablemente muchas veces son mamás que agarran a sus niños y los mueven cuando llega mi hijo. O sea, es un enojo que todavía está, ¿verdad? Yo creo que no lo he superado al 100%. Un enojo hacia mí misma, ¿verdad? Como decía ahorita, ¿qué hice, qué no hice, verdad? Porque es una condición que no te dicen la causa. Entonces es peor, ¿verdad? Uno trata como de leer. Te quedas con ese del por qué. Exacto, exacto. Entonces es como con esa interrogante. Pero uno lo maneja, como bien dice Rebeca, hablando, ¿verdad? Entonces van a haber periodos donde el enojo va a ser más fuerte, más intenso, otros días no. Entonces es como irlo reconociendo, donde uno lo empieza a sentir, ¿verdad? Porque muchas veces es un enojo que ya no se percibe conscientemente, sino que ya está en automático, ¿verdad? Entonces ya uno empieza como a responder frío, o cualquier situación que uno ve similar, uno dice, eso no es nada, ¿verdad? O empieza a minimizar, ¿verdad? Entonces son esas pequeñas cosas que uno tiene que ir identificando de que ese enojo, ¿verdad? Es válido, ¿verdad? Porque nos necesitamos enojar, pero que no sea, como decía usted, el que nos sigue dirigiendo en este momento. Ok, pasemos a la parte de la negociación. ¿Cómo se ve la negociación dentro del autismo? De ese proceso de aceptación del autismo. Sí, yo sí creo que esta parte de dar ese espacio, ese soltar lo que yo siento, me permite entrar en un proceso, si se quiere ver, de un poco más de calma. Y ahora sí, lo que decías ahora, empezar a buscar, bueno, ¿y cómo entiendo? ¿Y qué hago? ¿Y de qué se trata? Derribar mitos también. Busquemos alternativas. Bueno, ¿y qué opciones hay para poder ayudarle a mi hijo? Entonces, en ese proceso, si bien es cierto, las emociones siguen fluyendo, están un poquito más asentadas, de pronto se hacen picos y entonces, bueno, hablemos de eso de nuevo, pero el asentarlas un poquito y definitivamente, yo les digo, gastarlas a través de la palabra, nos permite entender un poco más, a pesar de que hayan emociones, pero entender un poco más y decir, bueno, ahora sí, vamos a ver cómo hacemos con esto. No es que no le duela, le va a seguir doliendo, pero con todo y dolor, ¿cómo vamos a hacer? Qué importante saber dónde buscar ese apoyo o con quién hablarlo. Porque, bueno, yo hice algo que no se tiene que hacer nunca, es buscar en Google. Sí. Y cuando yo busqué en Google, yo decía, pero ¿qué es esto? Incluso decía cosas, o sea, todo era así como, todo me asusta, todo me da miedo, ¿qué voy a hacer? Claro. O sea, todo era tan trágico. Y luego entonces, tampoco sé de hacer, me metí a Facebook, ¿verdad? Y encontré que hay muchos grupos. Porque de hecho, antes de todo eso, yo creo que, no sé, si conocía a algún papá o alguien que tuviera autismo, en realidad creo que no. Ya después como que, ahora conozco mucha gente, ¿verdad? Pero en ese momento entonces me puse a buscar en Facebook y entonces vi que había grupos y grupos y grupos y a todos yo ahí, unirme, ¿verdad? Y empecé a leer y cosas de papás y preguntas y mi hijo tal cosa, mi hijo tal otra, que me abrumé. O sea, me abrumé, porque de pronto me imagino, me asusté, yo decía, claro, no puede ser, o sea, pensabas como, todo eso va a pasar conmigo. Ajá. Todo eso. Y todo es malo, y ¿sí? Las mamás siempre van a estar llorando, siempre están enojadas, siempre están estresadas, y fue demasiada información, entonces me salí de todo. Me salí de todos los grupos, yo dije, no quiero leer, no quiero saber nada así. Y es lo que decía André, ¿verdad? Es un universo, ¿verdad? Con diferentes personas, diferentes situaciones, diferentes realidades. Y el problema es que todo lo que yo veía era malo. Sí. Todo era malo, todo era malo, todo era malo. O sea, yo no vi en ese tiempo cosas buenas, bonitas, o que digan, ay, mi hijo ya tal cosa, ay, vieran qué bonito tal. O sea, no, todo lo veía malo y malo y malo. Pero también es tal vez el estado mental en el que estabas en ese momento. Todo lo veía malo, tal vez en ese momento. En donde el cristal con lo que lo estás viendo también es un reflejo de la situación en la que mentalmente estás, ¿verdad? Tal vez coincidió que todos estaban en el proceso de inicio de diagnóstico, proceso, ¿verdad? Pero sí es importante entonces
tener un recurso, como dicen ustedes, que en el hospital los acompañan, es una información real, estás con otros papás que están en el mismo proceso, pero ok, levantémonos, sigamos, ¿verdad? Sí, que yo creo que tal vez en esta fase de negociación el riesgo de quedarse ahí, ¿verdad? Porque en negociación todavía no hemos pasado a aceptación. O sea, estamos simple y sencillamente en esta búsqueda de opciones, digámoslo de esa manera. Y siento que tal vez a veces podemos quedarnos mucho en la búsqueda de opciones, como por ejemplo, no, tal vez una segunda opinión o una tercera. Como un canje. Ajá. ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer? Por ahí, a mi hijo yo le di tal pastilla o tal gotita de no sé qué. Ay, intentemos eso. Y probemos esta otra cosa y probemos esta otra cosa. O mi hijo recibió esta otra terapia y algo extraño. Y dije, al rato. Exacto. Entonces, ¿cuál es el riesgo de todo esto, verdad? ¿Qué te está motivando realmente a seguir haciendo todas estas cosas, ¿verdad? Como una cura. Estás tratando en la búsqueda constante de normalizar, de decir, es que yo lo que necesito aquí es volver la situación a lo que había antes, ¿verdad? Recuperar mi expectativa. Entonces, para yo poder recuperar mi expectativa, sigo negociando, sigo dando, sigo intentándolo, sin llegar a la parte de aceptación todavía. Entonces, es importante esto. Claro. Pero es importante movernos O también incluso como decía André, ¿verdad? Ese canje de que, bueno, si yo hago esto, tal vez se le quita esto. Ajá. ¿Verdad? Pero ¿cómo lo alineo? Es como, sí, y me devuelvo a lo que les decía antes, ¿verdad? Es que no se va a quitar porque es él. Es su forma de ser, de vivir, de percibir. Y lo que decías ahora, Silvi, es como también esa parte de a dónde buscar. Ajá. No necesariamente todos los papás necesitan un proceso terapéutico, no necesariamente, recomendado para todos, por supuesto, ¿verdad? Pero depende incluso de los recursos familiares, amistades, personas cercanas, por supuesto que pasando por una lupa todo lo que dicen, ¿verdad? La forma en que lo dicen, como tratando de tener ese filtro, ¿verdad? De a quién le puedo contar, con quién me puedo desahogar, dependiendo de qué es lo que estoy recibiendo. Y ese a quién, perdón que te interrumpa, a quién es un ejemplo. Yo creo que yo podría hablar con Andrea horas y que ella me cuente y yo le cuente y todo. Pero un ejemplo, otra amiga, yo le podría decir, vieras que me pasó esto hoy en el supermercado. Ay, ¿en serio? Ay, o yo se lo hubiera dado, o sea, y uno es así como, ok, no me está entendiendo, entonces mejor ni te cuento. No me estás entendiendo, o es como, ay, pobrecita. O sea, no está viendo lo que quiero ir, entonces, ¿sabes qué? Mejor no cuento. ¿De quién acompañarse? No le cuento a nadie. Ajá, aparte que a mí personalmente no me gusta sentirme como vulnerable en nada. Y hablemos tal vez de eso, porque justamente es el que sigue, que es la parte de tristeza, ¿verdad? Y la vulnerabilidad, lo importante que es pasar por este proceso de sentirse vulnerable, mal, llorar y sentirse triste, ¿verdad? Eso yo creo que todo el mundo lo dice, está bien llorar, ¿verdad? Es importante el desahogo, pero ¿cómo salimos también de esa parte? ¿Cómo evitamos la victimización? ¿Cómo evitamos el quedarnos en esa parte solamente de pobrecito yo? Sí, o él está bien, ok, nos sentimos mal, estamos tristes, pero ¿qué? ¿Cómo levantarme? Porque alguien está dependiendo de mí. ¿Cómo sigo? ¿Cómo paso la página? Exacto. Porque otra vez, aquí necesitamos entender de que el proceso de duelo, ¿verdad? No se da con la intención, o no se debería de dar con la intención de cambiar a nuestro hijo, a nuestro familiar. O sea, es para ir cambiando nuestro dolor, ¿verdad? Ir cambiando nuestra percepción de lo que nos está pasando. Entonces, en lo personal, soy súper llorona, pero súper llorona. Entonces, esa ha sido una parte de donde yo veo a mi hijo haciendo, no sé, alguna presentación en el kinder, lloro. Veo una presentación de mi hijo mayor, lloro porque pienso por qué mi hijo no lo va a poder hacer, sí. ¿Verdad? Entonces, muchas veces es, sea como sea, un sabotear incluso las capacidades de los hijos, ¿verdad? Porque creo que en la mayoría, sin miedo a equivocarme, nos han demostrado más capacidades de las que tienen, de las que creíamos que tenían, ¿verdad? Sí. Que donde el diagnóstico se queda totalmente corto, ¿verdad? Entonces es
un sentimiento de tristeza, porque también entonces a veces es como, me siento culpable porque pensé esto, me siento culpable porque me siento triste, perdón, porque me siento culpable, sí, por estar cansada, ¿verdad? Porque tengo que volver a lidiar. Me siento triste porque a veces no tengo con quién desahogarme, como decías, ¿verdad? O que igual voy a hablar con alguien y no me va a entender, me va a minimizar, o para que me digan, sí, así son los chiquitos, ¿verdad? Y uno tal vez, o que me digan qué hacer. No sé si a ustedes les pasa. Claro. A mí me molesta que me digan qué hacer, porque a veces lo que uno más quiere es como hablar, nada más, ¿verdad? No sentirse juzgada, no sentir, ¿verdad? Porque no es el proceso. Pero sí, otra vez, si hablamos de duelo, ¿verdad? Vamos a identificar aquí algo muy importante. Es un duelo, son días que vamos a pasarla bien, otros días que de pronto no la vamos a pasar bien, o en el mismo día puede ser que podamos tener diferentes emociones. Cuando ya definitivamente yo paso llorando, cuando mis expectativas por el futuro ya son sumamente limitadas, cuando ya yo no veo la luz, por así decirlo, ¿verdad? O la veo al fondo, ya ahí estaríamos en depresión. Entonces ya ahí estaríamos en otro contexto que también sería importante y también valorarlo, ¿verdad? Entonces, es normal, es súper necesario llorar, sentirnos tristes, claramente, pero ir diferenciando cuando estamos solo en duelo y cuando ya podríamos caer en una situación de depresión. Correcto. Súper peligroso también, ¿verdad? Claro. Ok, pasamos, digamos, todas estas etapas. Deberíamos de llegar a la aceptación. Pero, ¿cómo sabemos que llegamos a la aceptación? ¿Cómo sabemos que realmente estamos ahí? ¿Cómo debería de verse ese proceso de decir, sí, yo creo que ya lo acepté y ya llegué? Ese es ya con eso lo logramos. Bueno, yo creo que incluso fuera de cámaras lo mencionábamos un poquito, ¿verdad? Y André lo acotaba súper bien. No necesariamente decimos, ya llegué y ahí me quedé, ¿verdad? Porque somos seres emocionales. Es un sub y baja de emociones. Totalmente. Es como que se imaginen las líneas del electro, ¿verdad? A veces estoy muy bien y digo, ya, por fin, ya estoy donde yo me siento bien, ya acepté la situación de mi hijo, vamos para adelante con todo. Pero resulta que algo sucede en el supermercado, en el restaurante, en la escuela y otra vez vuelvo a caer, ¿verdad? Entonces, yo diría que es como un poco ambiguo, ¿verdad? Decir en aceptación total. Aquí estoy y ya de aquí nadie me mueve. Sí, porque una cosa es aceptarlo y vamos con todo y sí se puede y uno ahí todo fuerte, pero sí pasa algo, como dice, algo en el supermercado o uno ve otros niños y uno es así como, ya, se me fue toda la energía que traía, se va y viene, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Un sub y baja de emociones. Sí, la meta es como aprender a vivir con eso. Correcto. ¿Verdad? Ahí podríamos decir que estamos en un proceso de aceptación. Pero lo hablábamos también previo de que mi hijo tiene 5 años. Yo creí que estaba en total aceptación porque ya yo veo la parte positiva de él, veo todos sus logros, X. Pero cuando pasan esas cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que cada etapa nos va a dar unos retos, nos va a volver como a enfocar en otras cosas que de pronto no pensábamos que teníamos. Hay haciendo ahí un paréntesis, hay una película en Netflix de un adulto con TEA. Se me acaba de... Goyo. Ajá, no la he terminado, pero ya la empecé. Sí. Goyo. Bueno, es un adulto, sin hacer spoiler, ¿verdad? Que se enfrenta a las relaciones de pareja. Yo eso no lo había contemplado en Josué. Sí, igual nosotros, Alex tiene 8, pero... De chiquitos van para grandes. Exacto. La adolescencia, o sea, que ese va a ser otro tema, ¿verdad? Cuando esté en la adolescencia, cuando la sexualidad, adultez, que trabajo, que universidad, y ya son muchas cosas, entonces mejor nos quedamos con lo que tiene 8 años. Día a día. Exacto, entonces, ¿qué hacemos? Como papás, nosotros le estamos dando todas las herramientas posibles, que la adaptación sea lo mejor para él, pero cuando ya le toca enfrentarse solito, yo creo que es como pedirle a Dios, ¿verdad? De que lo logre, ¿verdad? Yo creo que ese es como el máximo susto como papás o el máximo, ¿verdad? Reto de que ellos ya solitos, ¿cómo lo van a hacer? Pero incluso este tipo de películas o series que sí son muy buenas, las hemos visto y todo,
a veces lo ponen todo lindo, Ideal. cool, por así decirlo. Creo que Hollywood bonito. tiene mucha culpa de todo Sí. eso, ¿verdad? De los Sí. estereotipos que le tiran que entonces a uno, de ¿verdad? todos son súper inteligentes, todos hablan, todos son así como muy ordenados, si supieran lo desordenado que sale, Sí. Sí. todos son, es un escenario bonito, o sea, que probablemente los papás de esa película, digamos, ay, fue duro, estuvieron tristes, pero al final todo fue bonito, estuvo bien, que sí era estricto con ciertas cosas y todo, pero al final Finales todo se ve bien, felices. y no es el caso en todos los chicos, puesto que ya sabemos que todos son diferentes, uno habla, el otro no, uno se deja tocar, el otro no, uno tiene problemas con los ruidos, el otro no, o sea, entonces más bien esas series sí son bonitas, el problema es que a veces lo pone muy bonito y uno podría crearse la expectativa de que va a ser así y después uno dice no, yo creo que en nuestro caso no va por ahí y entonces más bien hasta la película me hizo sentir mal. Y no solo, bueno, yo lo enfocaba como para la parte de la temática, ¿verdad? Pero sí, tenés toda la razón, o sea, hay cosas que definitivamente no. Y aquí tampoco es la cultura, ¿verdad? Es una película argentina donde hay más sensibilidad, porque, bueno, ya ahora que menciono esto, también aquí, ¿verdad? La parte de la inclusión, ¿verdad? Que se habla en muchas instancias, no es real. ¿Verdad? Entonces, eso también nos va a impactar en nuestro proceso de duelo, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, sí, ok, como mamá, como familia, ya tenemos una aceptación, ya sabemos que nuestro hijo tiene esa condición. Otra vez, como personas igual, siempre vamos a tener cosas por cambiar, por mejorar, que nos gustan, que no nos gustan. Ya ahí, digamos, estaría la aceptación, donde ya yo me visualizo en esos dos contextos. Pero por más que queramos, no somos seres individuales, somos seres sociales. Entonces, cuando nos enfrentamos a ciertas cosas, ¿verdad? De escuela, o sea, en estos momentos estamos en escuela. Para mí, este año, tema escuela ha sido, bueno, aquí está Rebeca de testigo, súper desgastante, súper desgastante. Entonces, o sea, ¿cómo cuesta, verdad? En cierta forma, tener que controlarme emocionalmente para no transmitirle a mis hijos, ¿verdad? Y aquí a los dos, ¿verdad? Porque aquí también es un reto que a veces tenemos que estar muy bien para los demás hijos, que no se den cuenta, que no sientan o que no se delegarles responsabilidades que no les tocan, porque también ellos andan cuidando, andan protegiendo, Sí, ¿verdad? Qué importante lo que decís, ¿verdad? Porque me recuerda cuando uno se mete en un avión y te dan las indicaciones de seguridad y te dicen, en caso de una emergencia van a caer mascarillas, primero te pones la mascarilla vos antes de ponérsela a tu hijo, ¿verdad? La importancia de que uno como papá también busque la ayuda necesaria, porque si uno no está bien, sus hijos van a sufrir las consecuencias de eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de ayudas, qué tipo de cosas deberíamos también nosotros preocuparnos por nosotros mismos e invertir tiempo en nosotros mismos, ¿verdad? No sé si, por Sí, ejemplo, bueno, y el hecho también como decía Emanuel, para estar bien para los demás, porque en general con esta o otra situación, ¿verdad? Si uno es muy nervioso o todo eso se lo transmite a los niños, ¿verdad? Que si uno se asusta por todo, se lo transmite, pero igual si usted es una persona segura, o al menos a veces en algunos casos uno trata de estar sereno, la serenidad se la va a pasar a su hijo, estar en paz, etcétera. Si lo ven, bueno, mamá, papá son felices, bueno, yo también voy a copiarles ese comportamiento. sí, y también invertir tal vez tiempo en uno, no sé, dedicar tiempo a un hobby, dedicar tiempo en pareja, que también es súper, súper, súper importante, ¿verdad? O sea, es súper complejo también porque, digamos, dependiendo de la condición de cada familia, Sí, por ¿verdad? Y supuesto. los recursos que se tengan, pero es súper importante tomar en cuenta eso que dicen ustedes. Si yo estoy bien, yo le digo a los papás, relativamente compensada, porque siempre hay cosas que resolver, yo también puedo transmitir como con un cordón invisible, les digo yo, eso que yo siento, esa tranquilidad la puedo transmitir. Entonces, esos espacios de pensarse uno como ser humano, ¿verdad? Y tras de eso también tomando en cuenta que como ser humano tengo mis propias situaciones, no solo soy mamá. Me pasan cosas a mí como persona, como mujer, como pareja, como amiga, como trabajadora. Sí, como hija, etcétera. En general, sí. ¿verdad? Entonces,
por eso es que les comentaba, ¿verdad? Al menos en los procesos de consulta de los chicos, solemos dejarnos a los papás en citas individuales y decirle, bueno, hoy vamos a hablar de lo que usted necesite hablar, sea de su hijo o sea suyo. ¿Cómo ha estado usted? Y la tarea siempre es, necesitamos que usted haga algo para usted, así sean 5 minutos al día, así sea meterse al baño y bañarse tranquila, que a veces no pasa, Sí. ¿verdad? Entonces, Sí, porque además de yo ser Emanuel, papá de Alex, primero soy Emanuel también como por persona. supuesto, es que si no, no hubiera podido ser Emanuel papá. Exactamente. Primero era Emanuel persona, ¿verdad? Sí. Entonces, esos espacios se pierden muchísimo entre terapias, entre cuestiones que tienen que hacerse con los chicos, con el otro hijo si se tiene, si me demandan, por ejemplo, como hija de un papá enfermo, o un montón de cosas que pueden pasar. Pero digamos que siempre tratamos de trabajar en las consultas ese algo poquito que usted puede hacer por usted, aunque sea una vez por semana. Bueno, usted se puede sentar en la banca del parque, comerse un cono. Un cono, puede sí, hacer eso. Ajá, Bueno, un eso libro, tal vez no sí. sé. Eso. Ajá. No le digo, vaya Sí, a ser porque un no hotel es 5 necesario. estrellas, ¿verdad? Ajá, Eso sería que no como digas genial, que, pero sí, no. ocupo ir a un mejor restaurante o algo así. No, es algo más, chiquito. sentarme en la acera, si Lo fuera que el sea, caso. lo que sea, exacto. Ajá. Y aquí es muy importante, ¿verdad? Si tenemos pareja, pues el apoyo como equipo, ¿verdad? Porque a veces hasta para ir a sentarse a la acera, yo tengo que negociar con mi esposo para ver que mis hijos no queden solos, ¿verdad? Y a veces a la mujer se nos complica un poco más. A veces el hombre dice, voy a tal lado y no pasa nada. Él no, muchos, ¿verdad? No todos, pero en algunos casos, que no piensan en cómo nos organizamos, ¿verdad? Con quién van a quedar los chiquillos, si hay que movilizarlos. En cambio, a veces si uno dice o quisiera hacer algo, ¿verdad? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Cómo vamos a hacer con la comida? O sea, es mucho desgaste, ¿verdad? Y aquí sí, lamentablemente, pues sigue habiendo como mayor carga en la mujer, ¿verdad? Entonces, ahí que las parejas pues entiendan que no sea una solicitud que tengamos que hacer, sino que sea como un compromiso mutuo. Sí, al final de cuentas, sí, por supuesto, es algo Claro, claro, porque igual si decidimos que lamentablemente la situación económica también está complicada, tampoco hasta para ir a comerse un helado, ¿verdad? Nos va a costar, pero si decidimos que media hora yo me voy a quedar acostada en la cama, que sea que media hora que los chiquillos no estén, mami, ¿verdad? Sí. Entonces, eso va a ser súper importante. La actividad física, la calidad de cómo dormamos, ¿verdad? La calidad de esos recursos de alimentación y de esos recursos sociales con cuales nos estamos relacionando va a depender mucho también del autocuidado personal, ¿verdad? Entonces, son muchas cosas de las cuales podemos tener control para irnos ayudando a esos momentos complicadillos, hacer el propósito, ¿verdad? Porque en verdad sí se necesita. De hecho, bueno, cuando Tamara todavía estaba más pequeña, sí hicimos algo parecido ahora que lo mencionas, ¿verdad? No me acuerdo, había un día a la semana, ¿verdad? Que cenábamos todos juntos y todo el asunto, y yo decía, ok, esta noche es mía. No, en realidad no, yo no quería, pero ni salir, nada más lo que quería era estar encerrada en el cuarto, haciendo nada. Es más, en mi caso, yo me dormía. Emanuel se iba a la tienda o se ponía, no sé, a ver una película. No, yo solo quería estar en silencio en mi cuarto, sola, puerta cerrada y dormir tranquila hasta el día siguiente. Entonces ya la otra semana le tocaba a Emanuel y así nos íbamos turnando. Ya no nos volvimos a hacer, ya Tamara está más grande, ya es una adulta prácticamente, pero sí, ese espacio es súper importante. Igual como dice usted, no se ocupó dinero. Ahora de hecho estamos con otra práctica ahora que es bailar. Entonces lo que hacemos 2 veces a la semana física, ahí en la casa, ¿verdad? De hecho es en la casa y bailamos, ya aprendimos a bailar bachata y todo el asunto. Entonces eso es como nuestro espacio en pareja, que no tiene que ver con autismo, no tiene que ver con hijos, es nosotros como pareja y bailamos. Y que de alguna manera qué lindo, porque Alex tiene que estarlo viendo. Sí. Y ver las caras de mamá y papá riéndose. Él se siente ahí en el sillón ahí a vernos. Claro, eso se ve y se transmite. Entonces esos espacios como en pareja son importantes o igual solo, ¿verdad? Claro, es súper importante para poder seguir, porque sabemos que tenemos que seguir, ¿verdad? Entonces esos espacios son como, ok, recarguémonos un poquito porque esto sigue. Y es necesario para continuar. Me gustaría tal vez dar un giro un poquito y retomar un
un tema que más o menos lo tocamos, ¿verdad? Que es el tema sociedad. Por el hecho de que una de las cosas que tal vez son más complicadas para nosotros es tener que lidiar con los juicios de valor del resto de la gente, ¿verdad? El hecho de que tal vez para una persona ir a un supermercado, ir al cine, ir a un restaurante es algo normal. Para uno se puede convertir en toda una odisea de miradas de gente, ¿verdad? Porque mi chiquito hizo X o Y, o dejó de hacer X o Y, ¿verdad? O inclusive puede que ni siquiera venga de extraños, puede inclusive venir dentro de los mismos miembros de la familia, sí. ¿verdad? Que están juzgando, ¿verdad? O no entienden necesariamente por dónde viene esto. O mitos que tiene la gente, como hablábamos ahora de las series, las películas y todo, que te pintan un escenario que no es la realidad, ¿verdad? O el mito también de que es mala crianza. Sí, claro. ese es otro mito que deberíamos Okay, de igual derribar. en la calle la gente lo que puede decir, qué chiquito más mal criado. Sí, se le tiró al suelo y empezó a pegar gritos y tal vez tiene una crisis. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿cómo? Y tal vez a veces también es desconocimiento de la gente, tal vez hacerte una pregunta, ¿verdad? Que no cabe, pero ¿cómo manejamos nosotros como papás este proceso de aceptación hacia afuera en la sociedad de una manera adecuada? Esa parte yo creo que es como definitivamente el final de un montón de trabajo que se hizo antes, ¿verdad? Porque poder entender yo de qué se trata, cómo es esto, en qué consiste, que no es una mala crianza, que perfectamente puede ser una crisis detonada por algo que por supuesto el resto de la gente no va a entender. Ajá, puede ser algo mínimo y que la gente podría decir, pero por eso, ¿verdad? Y para esa persona es muy importante. Un olor, ¿verdad? Que llegamos al súper y ordinariamente no percibimos olores particulares, pero hay chicos que tienen una sensación en su olfato, ¿verdad? Impresionante, que uno dice, ¿pero qué está oliendo? A mí no me huele a nada. Bueno, eso puede detonar una crisis. Pero entonces, haber pasado por todo ese proceso de entender, de saber por qué, las etapas del duelo que hemos comentado, ¿verdad? Entonces, es como llegar a tener la palabra de moda, ¿verdad? Ese empoderamiento de decir, es que yo sé lo que está pasando, las miradas duelen, el juicio duele, pero yo sé lo que está pasando. Y yo estoy como persona poderosa, les digo yo a los papás, ¿verdad? Entendiendo que si bien me duele, necesito enfocarme en esto, ¿verdad? Y poder decir, bueno, todo lo demás está afectándome, pero me enfoco en esto. No es un proceso fácil. Posteriormente, después, lo hemos hablado, ¿verdad, André? Un montón de veces. Es que la señora hizo tal, como decía André, corrió a los chiquitos, y es que uno siente un colorón, ¿verdad? Como decirle, pero si usted supiera, ¿verdad? Pero es un proceso, poder llegar a decir, ok, todo esto me está doliendo, pero necesito enfocarme en atender a mi niño y poder ayudarle a atravesar esa crisis o a minimizarla, pero sin que estas miradas y estos juicios... ¡Qué difícil! Por supuesto, es un constante practicar, ¿verdad? Pero claro que duele. Yo creo que lo más importante es esto que ustedes están haciendo, ¿verdad? Educar a la gente, porque todo esto se trata de pura ignorancia y desconocimiento, ¿verdad? No es incluso sencillo diferenciar una crisis de un berrinche, ¿verdad? Pero incluso para uno. Exacto. Está pasando. No es fácil, pero si vamos formándonos y entendiendo, ok, ya ese papá está sudando tacacos. Sí. Y tras de eso yo voy a decir, uy, si fuera mío. ¿Verdad? Que son como las frases que uno dice, uy, si yo fuera la mamá de ese chiquito. No tiene idea de lo que es ser mamá de ese niño, todo el proceso que ha llevado, y que poder incluso llevarlo al supermercado ha significado todo un reto y todo un proceso de entrenamiento, exacto, ¿verdad? Entonces, insisto en el punto, hay que trabajar mucho con los papás y decirles, si yo sé que esa mirada fulminante duele y que ese juicio duele, pero usted como persona poderosa, padre, madre de ese niño maravilloso, usted sabe lo que está haciendo. Esa gente no puede determinar lo que usted está haciendo en ese momento, que es un trabajo colosal, ¿verdad? Poder acompañar a ese niño en esa crisis. Entonces, creo que difundir
todo lo que esto es. Ajá. Esta forma de ser que tiene retos enormes, pero que es maravillosa. Es maravilloso. Trabajar la empatía también, Claro. ¿verdad? Como Porque- decía Andrea, a puro no somos los desconocimiento únicos, está la ¿verdad? gente. Somos muchos Correcto. que pasamos lo mismo. Claro. De que igual se nos tiró al piso, que lloró, etcétera, pero también las cosas buenas hay que compartirlas, no solo las malas, ¿verdad? Y que son muchas. Ajá, que son muchas, que bueno, maravillosos. uy, vieras que mi hijo ya logró ir al cine. Ay, qué bueno, o sea, para otra persona es así. ¿Verdad? Sí. Sí. Y no conozco Pero- a Alex, pero conozco a Josué. Y Josué es un niño maravilloso. Es un niño que brilla, Ujú. ¿verdad? Podrá tener sus momentos de crisis, pero es entender, conocer y poder darse el chance, Ajá. ¿verdad? De decir, sí, estos niños tienen retos como otros tienen también. Ujú. Pero la maravilla de seres humanos y la maravilla de padres que tienen que tener para que ellos estén en ese proceso, deberíamos de conocerlos antes de juzgar. Ujú. Ahí coloquialmente sería como bañarnos en aceite, Que nos ¿verdad? resbale. Y que todo nos resbale, pero ese Es proceso complicado, es ujú. súper complicado, Y ¿verdad? aunque ya uno se sienta fuerte, no, o sea, bueno, vos me entendés. Exacto. Hay momentos donde no. Y a mí me ha dado mucha gracia porque eso, ¿verdad? Esas pequeñas cosas que van logrando, yo le digo a Rebe, no, nadie se dio cuenta, pasamos como que si fuéramos niños normales y Rebeca me regaña, me dice, son niñas normales, pero es que uno que ha pasado de que a veces se ha complicado un cine, se ha complicado el súper, hasta la iglesia, X, ¿verdad? Entonces, el que haya pasado todo tranquilo, o sea, uno se siente como, lo logramos, ya vamos Check. avanzando, Sí. ¿verdad? Pero sí, ese decir que no me afecta, de que me resbala, como decía, de verdad que es un proceso, es una revisión constante que yo creo Ujú. que de todos los días, de un día a la vez, de un día a la vez. Sí, incluso no me acuerdo si fue Rebeca que mencionó vos, de que uno se llega a sentir mal, porque a veces yo digo, bueno, ir al mall con Alex sola, y si se me tira al piso, ya yo no me lo aguanto. Alex es flaco y pequeñito, pero yo ya no me lo aguanto, no, mejor voy con mi hermana. Entonces yo digo, pero ¿por qué yo no puedo ir sola con mi hijo? Ujú, ujú. Porque yo digo, no, es que algo va a pasar. Y si No, sale volver a ver. corriendo, Alex corre rapidísimo, ¿qué hago? Es complicado, es complicado. Pero sí, también es importante, de todo es complicado, como decíamos, al decir las cosas bonitas, como dice usted, check, fuimos al cine, no sé, dijo tal palabra, Ujú, leyó, escribió, se quedó sin llorar en la escuela, o sea, que son detalles tan pequeños, o mira, fuimos a una cita y se quedó sentado y no pasó nada, todo bien, o fue el dentista, ya pudo ir al dentista, ya, no sé. Cortó el Y pelo. validar Comió esos tal logros cosa. a los papás también, ¿verdad? Porque Y son de cosas bonitas que hay repente- que compartirlas, ¿saben? Para Sí, que no todo sea como lo exacto. que me pasó a mí en Google, Pero que todo era también, malo. que digamos, si un papá o una mamá dice, ¿verdad? Uy, vieras que eso, de ahí sí lo normal, a veces la Ajá. gente dice eso, ¿verdad? No saben lo que eso Sí, pues, significó, ok. pero decir, hey, qué bien, uy, sí, tanto que había costado, qué súper, qué Ajá. chiva, ¿verdad? Ese acompañamiento a los papás también y celebrar Ajá. es muy valioso emocionalmente y empodera y fortalece para que entonces, ¿verdad? Los papás, esa energía que necesitan para seguir, también la obtengan del compartir esos logros y de recibir retroalimentación Ujú. positiva, ¿verdad? También. Ujú. Sí. Bueno, y yo creo que ya vamos como para ir cerrando, ¿verdad? Ya el programa de hoy. Pues da para más. Sí, definitivamente el Claro. tema va para más. Tal vez como un cierre para abrir otro tema que tal vez puede ser interesante, es el hecho de que hasta ahorita hemos estado hablando mucho acerca de nosotros como papás. Y está bien, ¿verdad? Hablar y validar sentimientos y todos nuestros papás, pero a veces se nos olvida que esto no es acerca de nosotros, ¿verdad? Esto es Ujú. acerca de nuestros hijos o la persona que tiene autismo, ¿verdad? Ellos también pasan por un proceso Claro. de aceptación y quizás por las mismas dificultades inherentes a la condición de autismo con respecto a reconocer sus propias emociones o expresarlas Ujú. o regularlas de una manera correcta,
para ellos también es difícil el entender qué es lo que les está pasando. Entonces creo que da para otro tema definitivamente. Sí. Y pero un tema lindísimo. un tema además. lindísimo de enfoquémonos en ellos también. Sí. ¿Cuál es su proceso? ¿Qué proceso ¿Qué pasan siente? ¿Qué ellos? piensan? Y que para ellos también es importante el hablar, el compartir y el expresarse, digamos. Y es súper interesante escucharlos cuando ellos, ¿verdad? Logran articular qué es lo que están pensando y qué es lo que no están entendiendo. Ujú. Pero sí definitivamente, y comprender que estos niños que hoy están chiquitos, se van a hacer muchachos, se van a hacer adultos y necesitan ser escuchados también. Sí. Y necesitan ser comprendidos. Devolviéndome al mismo punto, es importante divulgar, que la gente pueda entender. No son malacrianzas, no es que se les ocurre, no es que son odiosos, no es que son pesados, ¿verdad? Porque a veces dicen... Delicados, ¿qué Exacto, es? ¿verdad? Sí. Es entender de qué se trata esto. Ujú. Poder ser empáticos desde el conocimiento, Ujú. porque muchas veces es pura ignorancia lo que genera la falta de empatía, ¿verdad? Entonces, de verdad, de mi parte yo quiero agradecerles este espacio porque qué bueno que se divulgue, qué bueno que la gente pueda entender y tener espacios para escuchar y aprender de qué se trata esto. Esta forma de ser, ¿cómo es? ¿Cómo es que la entendemos? Ujú. Y poder entonces ser empáticos y decir, en un supermercado, en un cine, en un restaurante, ¿qué cargas esos papás? Debió haber sido todo un reto traer a este niño y ver cómo hacen, Ujú. cómo le ayudan a regularse, Ujú. en lugar de decir, si yo fuera la mamá de ese chiquito. Y aquí es como buscar esa empatía, como dice Rebeca, desde el respeto, ¿verdad? No desde los pobrecitos, Ajá. ¿verdad? No desde esas personas que, entre comillas, no lo van a lograr ni nada, porque sería ponerles Discapacitados. exactamente el Ujú. techo, ¿verdad? La etiqueta. Entonces, la idea, eso que ustedes proponen, ¿verdad? Para el próximo, es eso, es visualizar que es una persona, Ajá. que es una persona y como tal, pues merece respeto y tiene una dignidad y que nosotros somos la base segura en esos primeros años para que ojalá Dios quiera que esto vaya bien, ¿verdad? Que ellos crean de que lo pueden lograr, de que no hay metas, que no hay Límites. techos, Ujú. no hay techos para ellos, ¿verdad? Entonces, de verdad que también muchas gracias por permitirme, ¿verdad? Contar mi experiencia como mamá. Es la primera vez que lo hago, ¿verdad? Le contaba ayer a ustedes. Y espero, pues, que algo que uno aporte, que algo que uno diga, pues aquí también yo estoy haciendo terapia hablando, ¿verdad? Todos. Sea, ¿verdad? Como de apoyo para otros papás o otras mamás que aunque no tengan, digamos, cierta facilidad de ir a psicología o de estar en una clínica de neurodesarrollo, pues ojalá que puedan tener esas opciones para ir disfrutando este proceso, porque al final de cuentas es disfrutar el proceso de maternidad, de paternidad y de ellos como Disfrutar cada personas. etapa, sí. Exacto. Bueno, muchas gracias a ambas por mucho acompañarnos y por Con venir a gusto. compartir. Bueno, yo también quería dale. agradecerles a Rebeca, ya la conocemos hace algún tiempo, ya nos había ayudado incluso con otro proyecto. Me encanta cómo hablas, das así como transmitís mucha paz. Me Qué gusta linda, mucho. gracias. En algún momento también me aconsejó personalmente sobre este tema, casualmente. Entonces, muchísimas gracias por Con todo por el gusto. apoyarnos. Y Andrea, no la conocía, me encantó conocerte. Y, Igual. y nos entendemos mutuamente. Entonces, Ahora se pasan teléfonos. Ajá, sí. fijo. Muchas gracias por contarnos tu experiencia, la verdad, también. No, con Bueno, gusto. y muchas gracias a toda nuestra audiencia. Nos vemos en la próxima ocasión. Muchas Bueno, gracias. gracias. Hasta luego. Gracias.